Hola gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo la inauguración de una nueva sección del canal que se va a llamar Lugares para buscar fauna. La idea de esta sección es que voy a dar mi opinión personal de los lugares que tuve la suerte de conocer, fundamentado en diferentes aspectos que por ahí son importantes a la hora de elegir un lugar para ir a observar fauna, para que de esta manera puedan tener una opinión del lugar y obviamente sumarles por ahí datos y tips para la gente que por ahí no fue a ese lugar y tiene ganas de conocerlo. Antes de arrancar con el primer video de la sección, quería hacer dos aclaraciones muy importantes a tener en cuenta. La primera es que es mi opinión personal. Hay gente que va a estar de acuerdo, hay gente que no. No deja de ser una mera opinión y una visión objetiva de mi parte, según mi experiencia y lo que yo viví las veces que fui a esos lugares. Y en segundo lugar es que la evaluación va a ser de esos lugares con respecto a la observación de fauna. Esto lo quiero dejar bien en claro porque por ahí hay lugares que son hermosos para vacacionar y por ahí a la hora de dar un puntaje van a ver que tiene un número bajo y la gente que le gusta el lugar por ir a vacacionar por ahí pueden llegar a decir, che, ¿por qué el lugar tiene un punto muy bajo? No es así. Pero bueno, por ahí es un hermoso lugar, es un lugar que tiene un montón de cosas interesantes, pero no para la observación de fauna. Y al revés, por ahí va a haber lugares que para las personas que van a hacer turismo normal son horribles y para la gente que va a hacer observación de fauna es muy bueno y por ende ese lugar va a tener un puntaje alto. Y bueno, ya aclarados esos dos puntos, arrancamos con el primer video. Bueno, para comenzar esta nueva sección no podía elegir otro lugar que no sea mi querido Punta Indio, en donde ya llevo más de 8 años registrando fauna en el lugar. Así que este va a ser el lugar en donde voy a tener por ahí más fundamentos que ninguno para poder dar mi opinión. Bueno, la localidad de Punta Indio, perteneciente al partido de Punta Indio de la provincia de Buenos Aires, es una localidad que se encuentra a alrededor de 90 kilómetros de la ciudad de La Plata y alrededor de 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que son los dos centros urbanos más importantes de la provincia. Por lo que lo hace un lugar relativamente cercano para poder disfrutar de un fin de semana largo. Para poder llegar al lugar solamente tenemos dos opciones. Podemos ir por transporte de larga distancia, así un micro, que el micro que va hasta allá es de la línea Expreso y se puede tomar desde la terminal de La Plata, o a través de un vehículo particular. En el caso de ir un vehículo particular, podés acceder a Punta Indio por dos rutas: por la ruta provincial número 11 o por la ruta provincial número 36. Más allá de la elección de cualquiera de las dos rutas, en ambos casos vamos a tener que atravesar un tramo de ripio que, dependiendo de diferentes circunstancias, puede llegar a estar bastante complicado para el manejo. A veces es un ripio que puede llegar a tener muchos serruchos si es que no tuvo un mantenimiento a corto plazo. En algunos lugares puede estar muy arenoso y puede resbalar el auto o el vehículo. Inclusive si llovió en el corto plazo también puede estar bastante embarrado y se corre el riesgo de poder encajarse. Si elegimos ir por la ruta 11, vamos a tener alrededor de 25 kilómetros de ripio. En cambio, si elegimos ir por la ruta 36, que vamos a pasar por el pueblo de Verónica, vamos a tener alrededor de 12 kilómetros de ripio, dependiendo a qué lugar de la localidad de Punta Indio queremos ir, ¿no? El pueblo Punta Indio se encuentra básicamente a lo largo de 7 kilómetros de extensión de costa del río de la Plata y solamente tiene alrededor de 600 habitantes. Con respecto a lo que es la ubicación, entonces, y a modo de resumen, podemos ver que tenemos a favor de que es un lugar que está relativamente cerca de las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires, pero que no hay muchas opciones para acceder y que las opciones que hay suelen ser bastante complejas dependiendo de las condiciones climáticas. Por lo tanto, mi puntaje para lo que es la ubicación es de 5 puntos. Punta Indio está muy preparado para lo que es el turismo, principalmente en fin de semana o fin de semana largos, y sobre todo para lo que es la temporada alta
en la provincia de Buenos Aires, que va de diciembre a marzo. Por lo que cuenta con una gran variedad de lugares para acampar y para hospedarse. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que al ser un área rural, lo que es la señal del celular suele ser bastante escasa en algunos puntos o puede directamente no haber en algunos lados. Sin embargo, para lo que es estrechamente observación de fauna, la localidad de Punta Indio tiene solamente un sendero interpretativo y un mirador, y después, bueno, queda simplemente ir introduciéndose entre los caminos rurales para observar fauna. Si bien el lugar por ahí no está preparado para la observación de fauna de manera directa, sí está apta para lo que es el turismo, así que mi puntaje es de un 7. Bueno, como por ahí lo había comentado antes, Punta Indio es un pueblo muy chico, de apenas 600 habitantes, por lo que es normalmente muy tranquilo. Ideal para ir a buscar paz, tranquilidad y por eso fauna, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que en fin de semana largos sobre todo, y en temporada alta, por ahí hay un poco más de gente, lo cual haga que la observación de fauna sea un poco más complicada y tengamos que recurrir a lugares por ahí menos visitados de Punta Indio. O sea, Punta Indio se destaca mucho por el turismo rural y por la amabilidad de las personas residentes y que atienden los distintos emprendimientos, por lo cual se puede ir a disfrutar muchísimo unos cuantos días. El lugar cuenta con diferentes actividades para realizar. Lo reitero, está bastante preparado para el turista, pero bueno, no cuenta con guías locales para lo que es estrictamente observación de fauna. Un dato a tener en cuenta es que en Punta Indio no son comunes los hechos delictivos, principalmente en los visitantes, ¿sí? No es común, no suele haber casos de robos a las personas que van a visitar. Por lo tanto, es un lugar que se puede considerar bastante seguro, siempre y cuando tomemos los recaudos típicos que hay que tomar en todos los lugares a donde vamos, con nuestros binoculares y con nuestras cámaras. Así que bueno, resumiendo en este punto, para mí es bastante positivo porque es un lugar muy tranquilo, normalmente es un lugar seguro, así que bueno, en este punto le voy a poner un 7. Bueno, ya metiéndonos de a poco en lo que es más directo a lo que es la observación de fauna, vemos que Punta Indio se encuentra declarada como reserva natural por la UNESCO y pertenece a lo que es el Parque Costero del Sur, por lo que tiene un guardaparque acompañado de la Policía Rural. Sin embargo, esta categoría de reserva es la más baja dentro de las reservas provinciales, por lo que la única actividad que está prohibida realizar en Punta Indio es la caza. Sin embargo, es algo que pese a los controles sabemos que igualmente sucede. Algo muy positivo del lugar es que, si bien obviamente está afectado por la actividad antrópica y por el accionar de especies exóticas tanto de la flora como de la fauna, mantiene diversos ambientes y en buen estado de conservación. Entre los ambientes que podemos llegar a tener en Punta Indio, podemos pasar desde pastizales hasta selva ribereña, humedales, costa de río. Y por ahí lo que lo caracteriza más es el monte nativo. El monte nativo autóctono está representado por diferentes especies arbóreas como el tala, el espinillo, el coronillo, el sombra de toro. Punta Indio es un lugar que tiene una gran proporción cubierta por este monte autóctono. Con respecto a lo que es el clima, no varía tanto al clima que podemos encontrar en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en La Plata y en Capital Federal, pero bueno, suele ser un poco más húmedo, ya que está muy cercano a lo que es el río de la Plata. Pero después es bastante parecido y en esta cuestión hay que tomar los recaudos que se toman en el resto de los lugares, ya sea para el verano como para el invierno.
se puede visitar durante todo el año sin ningún tipo de problema. Así que en resumen, en lo que es la naturaleza vamos a tener diversos ambientes, unos paisajes completamente hermosos. Está bastante protegido pese a toda la actividad antrópica, así que yo le voy a poner un 7. Bueno, en lo que es la última sección ya nos vamos a referir directamente a lo que es la fauna silvestre. Y acá, bueno, yo puedo dar fe de que Punta Indio es un lugar que siempre te va a sorprender con respecto a la fauna. Siempre va a aparecer algo o nuevo o interesante. Punta Indio es, según la plataforma Diver, el segundo lugar más biodiverso en avifauna en la provincia de Buenos Aires, por debajo de lo que es Punta Rasa. Según la bibliografía, puede haber alrededor de 300 especies de aves, y lo interesante es que tenemos un montón de ellas que van a ser residentes, pero a su vez tenemos un montón de aves migratorias, tanto invernales como estivales, por lo cual es súper interesante poder visitar este lugar en diferentes épocas para ver diferentes especies de aves. Como para que tengan una idea, tomen noción por ahí de lo que es el lugar para la observación de aves, por ejemplo, en una salida normal de hora y media, 2 horas y media, teniendo cierta experiencia, podés llegar a ver entre 50, 60 y hasta 70 especies de aves. Después, todo lo que es el Parque Costero del Sur también es muy interesante para lo que es la observación y el registro de mamíferos, de reptiles, de anfibios y de artrópodos. La verdad es que hay una biodiversidad de fauna muy importante y se suelen ver animales interesantes. Más allá de eso, por ahí no hay especies endémicas de la región, no hay alguna especie muy característica, principalmente en aves. Por ahí en lo que es artrópodos podemos llegar a tener la bandera argentina, que no es endémica, pero bueno, es bastante característica de lo que es el monte nativo. Pero sí podemos tener algunas aves que son también bastante típicas del lugar y que vamos a tener grandes posibilidades de ver algunas especies que por ahí en otros lugares son más raras. Y acá en Punta Indio tenemos más posibilidades, como por ejemplo la pajonalera pico curvo, el espartillero nano o la gallineta overa. La calidad con la cual podemos observar fauna en Punta Indio es bastante variable. Me ha tocado de tener encuentros con especies a muy corta distancia y que sean completamente confianzudos, y los pude fotografiar y filmar a gusto. Y me ha tocado ver otras especies que son muy ariscas y apenas las he podido ver. Así que esto es muy variable. En Punta Indio no hay un parámetro común como por ahí sí puede llegar a ver en alguna que otra área protegida, en donde están por ahí más confiados que acá. Así que bueno, resumiendo un poco todo, creo que es un lugar súper interesante para observar fauna. Tenemos un montón de especies de aves, un montón de especies de mamíferos, reptiles, anfibios, artrópodos, y el lugar está dado para realizar esta actividad, así que yo en lo que es la fauna silvestre voy a poner un 8. Ya como conclusión y punto final del video, como les decía por ahí en la aclaración, si fuese por mi sentimiento, yo a Punta Indio le tendría que poner un 10. Pero bueno, trato de dar una mirada, si bien es personal, lo más crítica y constructiva posible, como para poder tener un parámetro de comparación con el resto de las áreas a donde fui o voy a ir, y los voy a comentar en este tipo de videos. Así que más o menos, haciendo un resumen general, creo que Punta Indio es un lugar súper interesante para ir a observar fauna, porque es un lugar que está cerca, que por ahí tiene difícil acceso, pero eso lo hace interesante para que todavía hoy en día esté conservado de la manera en la que está. Es un lugar seguro, es un lugar que tenemos una biodiversidad bastante importante, que se encuentra medianamente protegida, así que nada, es un lugar que se los recomiendo. Mi puntaje final de Punta Indio, haciendo un promedio de los puntajes, es de 7. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado esta nueva sección. Quiero saber ahí en los comentarios que me pongan si conocen Punta Indio,
si han podido observar fauna, qué puntaje le darían ustedes, también así en los diferentes puntos, y si quieren comentar algún detalle de todo lo que fui explicando, sumar algún que otro dato, bienvenido sea. Bueno, también quiero que me digan si les gustó la sección y quieren que haga más videos de este tipo, también déjenmelo en los comentarios. Así que bueno, les agradezco a todos y nos vemos en un próximo video de Buscando Fauna.